Hola amigos y hermanos, gracias por acompañarnos a compartir este devocional que le he titulado La ansiedad es una enemiga mortal, es una enemiga muy peligrosa. Y quiero iniciar con un pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9. Vamos a leerlo para entrar en materia. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es interesante porque a veces nosotros usamos ciertos versículos de la Biblia y lo usamos y es maravilloso porque nos da ánimo, son útiles. Y yo particularmente uso con mucha frecuencia este versículo que está en 1 Pedro 5, el versículo 7 particularmente, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero cuando uno mira todo el contexto de este pasaje, le ve como que más sentido, porque hay tres partes que yo divido en este pasaje. El primero es que dice que nosotros tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo, ¿verdad? Y el final dice que tenemos que ser sobrios y velar, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en medio de esas dos afirmaciones está la que yo les he comentado, que tenemos que echar todas nuestras ansiedades sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces quiere decir lo siguiente, que si nosotros no manejamos la ansiedad, no nos enfrentamos y combatimos la ansiedad, hay una consecuencia, que es que el diablo está al pendiente, está alrededor buscando a quien devorar, que nos descuidemos, que le demos esa oportunidad que produce la ansiedad. Y si nos remontamos al primera afirmación, dice que nosotros tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios, porque tiene una mano poderosa que nos va a socorrer y nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Entonces, es necesario entender estos dos conceptos. La ansiedad tiene que ser dominada porque el Señor está con nosotros y hay un enemigo que está esperando que nosotros nos descuidemos. La ansiedad como tal es una condición, ¿verdad?, que lleva a la mente a dos caminos. Primero, al camino del presente, donde nos estresamos, donde nos preocupamos demasiado por la situación actual, por las circunstancias, por lo que estamos atravesando. Es una de las situaciones de la ansiedad. El otro camino de la ansiedad tiene que ver con el futuro, el temor a lo que va a venir, el temor al futuro. Entonces, esas dos situaciones no nos van a llevar a permitir vivir una vida conforme al plan de Dios. La verdad es que si usted, ahora que termine de ver este devocional, usted seguramente, la mayoría de los que están aquí, van a ir a ver las noticias, van a conectarse con el televisor, a ver las noticias, y seguramente el 99% de las noticias no van a ser muy optimistas. Va a haber mucha noticia negativa, de alarma, de cómo van los muertos, cómo van las medidas que están tomando los gobiernos. En fin, le digo que la mayoría de las noticias van a ser negativas. Y si usted no maneja esa condición, usted va a salir estresado, va a salir cargado, va a salir con ansiedad de ese lugar que usted está viendo esas noticias. Y ese sentimiento va a afectar no solo a su esposo, su esposa, a sus hijos, sino a todo su entorno. Entonces es necesario ver que la ansiedad como tal es un arma muy poderosa y es mortal. Pero nosotros tenemos un arma que es superior. Y el Señor en su palabra nos las ha dado. El Señor no quiere que sus hijos anden en ese tipo de situaciones de ansiedad, porque la ansiedad no queda sola. Ella va a un grado superior, cuando ya viene la depresión y vienen ciertas situaciones que no son beneficiosas para los hijos de Dios. Los hijos de Dios no pueden andar en el mundo con ese tipo de sentimientos. Entonces yo quiero rápidamente darle tres elementos que son las armas que Dios nos ha dado para combatir la ansiedad. Yo lo miro, para que sea algo más gráfico, como un arma, la palabra, una ametralladora, un rifle, que es el arma, ¿verdad?, que es el aparato que usted conoce, ¿verdad? Y ese aparato no funciona sin balas. Entonces, el primer elemento es el aparato como tal. El segundo elemento son las balas. Pero si ese aparato y las balas no son accionadas por alguien que las dispara, pues de nada sirve. Entonces, son tres elementos, ¿no? El arma, las balas y la persona que lo acciona. Entonces, en esas tres partes yo la he comparado con las armas que Dios nos ha dado. La primera es la que tenemos que enfrentarla con la palabra de Dios.
El arma general es la palabra de Dios, el arma inicial, ¿verdad? En el Salmo 119, 28, dice el salmista: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Entonces está hablando que su alma está siendo vencida, está siendo derrotada, se está deshaciendo por la ansiedad. O sea que mire lo peligrosa que es. Pero ahí mismo da la respuesta el salmista David. Dice: susténtame según tu palabra. Entonces la palabra es el elemento número uno para nosotros combatir la ansiedad. El rey David pasó, como muchos de nosotros, quizás en mayor grado, por muchas situaciones difíciles, persecuciones, traiciones, problemas. Ustedes conocen la vida de David. Pasó por innumerables situaciones difíciles de muerte. Sin embargo, él nunca dejó de confiar en la palabra del Señor, que lo sustentaba, ¿verdad? En Hebreos 4 dice que la palabra es un elemento muy importante como espada de doble filo, un arma. Dice que es espada de doble filo que penetra y divide el alma y el espíritu, los tuétanos y la coyuntura, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la espada divide, quita la ansiedad de nuestro corazón. La espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, esa primera herramienta yo se la recomiendo altamente porque viene de una recomendación directa del cielo, que es la palabra de Dios. La segunda elemento, que le llamo yo las balas, viene siendo la oración. Nosotros detenemos la ansiedad con la oración. Escucha lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, por nada estéis afanosos, esa palabra equivale a ansioso. Por nada estéis ansiosos, sino que sean conocidas las causas, las peticiones que tenemos delante de la presencia de Dios en oración. Y dice: y ruego con acción de gracias. Ahí está la fórmula. La tenemos enfrente de nuestras narices y muchas veces no la aplicamos, sabiendo que la ansiedad es peligrosa. Entonces, echemos mano del arma fundamental, ¿verdad?, que es la palabra, de las balas, que es la oración. Y ya tenemos prácticamente esto en nuestro control, ¿verdad? La oración es necesaria porque es lo que más nos enseñó el Señor Jesucristo. Cuando vino a la tierra, el Señor Jesucristo no hizo nada sin antes no orar. Él siempre colocó todas las situaciones, todas las decisiones en oración al Padre. Y lo hizo como ejemplo. Él vino a darnos ejemplos de vida. Vino a hacer eso para que nosotros pudiéramos imitarlo y poder tener ese poder que se consigue cuando uno realmente cree en que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando creemos que realmente Dios está atento, su oído inclinado a las oraciones de sus hijos. Entonces, el apóstol Pablo entendió este principio. Lo entendió muy claramente. Y mire lo que dice en 2 Corintios 1, 8 al 10. Dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de escucha esto, nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense, no había ansiedad en esa situación. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Escuche cómo termina: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Imagínense esa confianza del apóstol Pablo, porque en oración él sabía que esta ansiedad, como dije al comienzo de la definición, es una condición mental que se enfoca en las circunstancias del presente, ¿verdad?, que no son muy agradables, y a la vez tiene un temor por el futuro. Entonces, el Señor, aquí dice Pablo que el Señor se encarga de nuestro presente y se encarga de nuestro futuro. Entonces, ¿por qué tener temor? ¿Por qué estar ansioso? ¿Por qué llegar hasta la depresión? Cuando tenemos un Dios que en oración Él nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a dar ese ánimo que necesitamos. Y por último, en el tercer lugar, vamos a terminar de una vez por todas, a eliminar la ansiedad, ¿verdad?, con las balas de nuestro servicio. El servicio que nosotros prestamos al Señor es la bala que va a dar muerte final a la ansiedad. Escucha lo que dice Mateo 6, 33 al 34. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, esas cosas que le producen ansiedad, esa situación que usted no sabe cómo se va a resolver, qué va a venir, cómo le va a ayudar, cuáles son sus recursos, eso se va a resolver
cuando usted realmente busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, más claro para dónde, ¿verdad? Tenemos un arma completa, el arma, las balas, y nosotros tenemos el poder de disparar a la ansiedad. Porque nosotros tenemos que saber que cuando nosotros servimos a Dios, ponemos en orden nuestras prioridades. El Dios en primer lugar, ¿verdad? Y lo demás viene por añadidura. Si tenemos esa fe, esa convicción de que se va a cumplir, pues no tenemos por qué tener ansiedad, mis amados amigos y hermanos que nos observan en esta tarde. Nosotros tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios y no preocuparnos por las cosas del mundo. Esa es la clave. Nos ocupamos de Dios en el servicio, en agradarle a Él. Haga su devocional ahora que está en cuarentena. Su devocional, la lectura de la palabra, apoyar a su iglesia, aunque sea virtualmente. Todas estas cosas es buscar el reino de Dios y su mente va a estar ocupada en los asuntos del reino del Padre. Y usted no va a tener tiempo para estar ansioso, ¿verdad? La ansiedad nos quiere paralizar mental y aún físicamente. Ese es el objetivo del enemigo, del león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Es un deseo de paralizarnos, de que no cumplamos con el plan perfecto, el propósito de Dios para nuestras vidas. Ese es su plan. Nosotros tenemos que ser productivos en el reino del Señor. Entonces, termino con esto. Usted y yo debemos permitir, lo único que debemos permitir a la ansiedad es que la ansiedad sea combustible para nuestras oraciones. Eso es lo que debe ser la ansiedad. Que nos motive a orar, que sea el combustible para nosotros ir a la presencia de Dios y declarar que somos mucho más que vencedores en Cristo Jesús que nos amó. Muchas gracias y espero que sea de bendición. Este mensaje usted lo abrace, lo acepte y lo aplique, porque es una arma mortal que Dios nos dio para acabar con la ansiedad. Vamos a orar en esta tarde deseando que esta situación no nos afecte, que esta situación como hijos de Dios sea simplemente un trampolín para declarar el poder y el amor de Dios para su pueblo. El pueblo siempre tiene que vencer porque tenemos al más poderoso dentro de nosotros, que es el Señor. Amén. Oremos entonces. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tu palabra es verdad. Tu palabra nos da todas las herramientas, las armas que necesitamos para vencer, Padre. Y el enemigo quiere aprovechar este tiempo que se está viviendo a nivel mundial para quitarnos el gozo, para pretender quitarnos el poder y causar en nosotros ansiedad, afán y aún, Padre, llegar a la depresión. Pero nosotros rechazamos ese plan del enemigo porque tú quieres, Padre, que nosotros no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y en esta tarde declaramos victoria porque sabemos que tus hijos somos más que vencedores y echamos fuera toda ansiedad. La descubrimos, la enfocamos y la aniquilamos de nuestras vidas en esta tarde, porque sabemos, Padre, que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Te damos gracias, bendecimos a cada persona que está con nosotros en esta tarde y declaramos que nosotros tenemos ahora una visión diferente de lo que es la ansiedad. Le damos la gloria, la honra y la alabanza en el poderoso nombre de Jesús con acción de gracias. Amén y amén.